pasada habíamos aprendido en la segunda carta a los Corintios, versículos finales del capítulo 6 y el primer versículo del capítulo 7, habíamos aprendido acerca de lo que eran los pecados de la carne, de lo que eran los pecados del espíritu. Habíamos aprendido el concepto de inmundicia y habíamos empezado a entender algo acerca de la limpieza espiritual que teníamos que llevar cada uno de nosotros. Pero habíamos dejado para el día de hoy el final del versículo 1. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Hoy vamos a girar alrededor del final de este versículo. Y leo el versículo, dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Y el final del versículo es el siguiente: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amado Señor, te ruego en esta mañana, Padre, que nos santifiques con tu verdad. Señor, que te glorifiques en mi debilidad, que tu fortaleza sea vista a través de nuestras dificultades a la hora de predicar tu palabra. Que todos entiendan, Padre, que no soy yo, pues soy incapaz de hacerlo, sino tu Espíritu Santo. Guíanos a esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Como les decía, habíamos aprendido de ese proceso de limpieza y habíamos entendido que era un proceso que era activo, que no le corresponde solamente a Dios, que nosotros tenemos parte en ese proceso. Pero me gustaría desglosar el final de este versículo, sobre todo la parte donde dice perfeccionando la santidad. La palabra perfeccionar del griego, epiteleo, quiere decir llenar más, llenar completamente o someterse a. A veces es importante ir, gracias a Dios tenemos la internet hoy que nos ayuda a buscar significados de palabras y no necesitamos un mega diccionario para esto. Pero es importante entender el significado de una palabra porque nos da la idea de lo que Dios le quiso decir al pueblo de Israel en ese tiempo. Y la otra palabra que aparece acá importante es la palabra santidad. La palabra santidad quiere decir separación de todo lo que contamina tanto el cuerpo como la mente. Cuando nosotros unimos las dos palabras, nos da la idea de que nosotros tenemos que ir llenándonos de esa santidad de Dios. Y esto nos lleva a un proceso o a una palabra que es lo que vamos a tratar hoy, la palabra santificación. De hecho, el título de la prédica de hoy es ¿a quién me estoy pareciendo? Piensen en esta pregunta desde ahora. ¿A quién me estoy pareciendo? El viernes en la casa hablamos de que nos parecemos a lo que nos exponemos. O sea, a lo que más nos exponemos, en eso nosotros nos vamos transformando. Por tanto, pensemos, ¿a quién yo me estoy pareciendo? La santificación es el mecanismo que Dios diseñó para cumplir la primera parte del versículo donde Pablo le ordenaba a los corintios, incluyéndose a él, de que debían limpiarse de toda inmundicia. Ahora, ¿por qué es este el mecanismo que Dios creó? Preguntémonos, ¿Dios no podía haber creado otro mecanismo que no fuera la palabra o proceso santificación? Vamos a buscar la respuesta en la Biblia. Vamos a la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 16. Y mientras la busca, le encuentro que la primera carta de Pedro fue escrita en el año 60 después de Cristo. Había un pueblo que estaba en la dispersión, probablemente en el Asia Menor, lo que es actualmente Turquía, y estaban sufriendo toda la persecución que sufrió el cristianismo en esa época. Pedro les envía esta carta para exhortarlos, para animarlos, para darles fuerza de la salvación que ellos habían obtenido. Y desde el principio de la carta, específicamente en este versículo que les mandé a buscar, aún en esas circunstancias tan difíciles que estaban llevando esos cristianos en ese tiempo, Pedro les dice lo siguiente. Leamos la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 16. Estoy utilizando hoy la Nueva Biblia de las Américas. Dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Pero esto Pedro no se lo inventó. Sabemos que Pedro, al igual que cualquiera de nosotros, puede ser usado y guiado por el Espíritu Santo, pero esto no se lo inventó. Al igual que Pablo, Pedro siempre decía, porque escrito está. Ellos tenían un manual de vida. Nosotros hoy en día compramos algo para armar en la casa
Y los latinos somos muy buenos, nos olvidamos del manual de vida y somos los mejores armando tarecos. Tú eres uno de ellos, ¿verdad? Sin embargo, ellos tenían un manual de vida igual que lo tenemos nosotros. ¿Cuál es el manual? La Biblia. Ellos tenían en ese momento el Antiguo Testamento, y él dice, escrito está. Pero ¿de dónde Pedro sacó esto si él no se lo inventó? Pues vamos a descubrirlo y demostrémonos en la Biblia. Vamos a Levítico, el libro de Levíticos, donde Dios hace un repaso de toda la ley. O sea, le está dando, disculpen, toda la ley al pueblo de Israel. La ley, de hecho, es una demostración de la santidad de Dios y eso lo veremos más adelante. En Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45, Dios está hablando acerca de la contaminación con los animales, algo específico y que hoy en día todavía lleva a debate en muchos círculos religiosos. Y dice Dios, le dice Dios al pueblo de Israel en el capítulo 11, versículos 44 y 45, dice, porque yo soy el Señor su Dios. Por tanto, fíjense la palabra que utiliza, conságrense y sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Versículo 45. Voy a saltar un pedazo y dice, porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. O sea, Dios demanda a su pueblo a ser santo, tomando como referencia un atributo, una virtud. El concepto que más se está utilizando hoy en día es propiedad, que dice que a veces los atributos tú los puedes añadir, sin embargo la propiedad es inherente. Él está tomando un concepto que es inherente a él. Él está diciendo que había que ser santo. ¿Por qué? Porque eres santo. Fíjense, notemos que el punto de comparación aquí no es Moisés, a través de quien Dios estaba utilizando para guiar a su pueblo. No era Aarón. No era ninguno de los israelitas bien portados de la época. Tampoco hoy en día el punto de referencia es el que se para aquí adelante. No es el pastor. No es el líder de la iglesia. No es el hermano que aparentemente hace las cosas bien. Para los jóvenes que quizás están escuchando acá hoy y para los niños. El punto de referencia no son nuestros padres. El punto de referencia no es mamá, no es papá. No es el hermano que hace las cosas bien. Eso no quiere decir que si el hermano, el papá, el pastor hace las cosas bien, nosotros no vamos a imitarlo. El mismo Pablo que decía, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, las buenas acciones se imitan, pero ellos ni nosotros somos los puntos comparativos. Veamos qué dice Cristo, el mismo Cristo, de quién es el punto comparativo en Mateo 5. Después que él da las bienaventuranzas y hace una explicación de muchos puntos de la ley, que el mismo Cristo dijo, no, yo no vine para abolir la ley. De hecho, el estándar que Cristo puso cuando hizo este análisis en Mateo 5 era mucho más alto. O sea, llevó la ley a la máxima expresión. Después de esto, en Mateo 5, el versículo 48 específicamente, dice, por tanto, después de haber dicho todo eso, al final del capítulo él dice, bueno, ya dije todo esto, ahora, por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. O sea, ¿quién es el patrón comparación? El mismo Dios. No es el pastor, no es el hermano, no es el que creemos que se porta bien y hace las cosas aparentemente correctas. Dios se pone a él como patrón comparativo. Cuando nosotros vamos a predicar a la calle o cuando hemos ido al parque, le preguntamos a la persona, ¿tú eres buena persona? ¿Qué nos dicen siempre? Y yo le pregunto, ¿y con quién te estás comparando? No, yo nunca he matado. Yo nunca he mentido descomunalmente. ¿Por qué pasa esto? Porque nos estamos comparando con el que está al lado de nosotros. Sin embargo, Dios dijo que el patrón de comparación era Él mismo. Y alguien diría ahora, bueno, ¿y cómo que Dios? Si eso es inalcanzable. Es cierto, ¿eh? Es imposible ser como Dios. Y si Dios sabe que es imposible, ¿por qué Dios no me la pone más fácil? ¿No se han preguntado eso? Porque yo me lo he preguntado. Si Dios sabe que cumplir la ley es imposible, ¿por qué Dios no me pone la situación más fácil? Él sabe que yo no voy a poder. La respuesta es simple. Porque Dios en su esencia, la esencia de Dios es perfecta. Y como su esencia es perfecta, Él no puede hacer algo que tenga mancha. Recuerden la palabra inmundicia, ¿qué quería decir? Negro, de suciedad.
Sin embargo, la palabra santidad es pureza. Él no puede hacer algo imperfecto porque su esencia es perfecta. Y como Él es perfecto, Él espera que lo que Él creó sea también perfecto. Les pongo un ejemplo ahora a nuestros hijos. Si nosotros creemos que para nuestros hijos algo es bueno y es correcto que ellos lo hagan, permitiríamos que hicieran menos que eso. Quisiéramos que hicieran eso mismo. Y es lo mismo que Dios nos está poniendo. Yo no voy a poner, Él no puso una ley imperfecta porque Él quiere que sus hijos sigan esa ley que es perfecta y correcta, acorde a lo que Él cree, a lo que Él es. Ahora, ¿qué quiere decir que Dios es santo? Es otra palabra que a veces no entendemos. El origen de la palabra, tanto en griego como hebreo, quiere decir cortar, separar, estar apartado del uso común, de lo que es común para todos. O sea, quiere decir que Él es completamente separado. Da una idea de la posición que tiene Dios con respecto a nosotros. O sea, Dios está en un sitio, está apartado, separado del uso común, muy separado de su creación caída. La palabra expresa pureza moral, la pureza moral de Dios con respecto a su creación que somos nosotros. No solo los que estamos aquí que somos cristianos, sino los que están aquí que no son cristianos y los que están en el mundo que ni siquiera están aquí y ni siquiera quizás hayan escuchado de Dios. Es una pureza completamente diferente. De hecho, es la santidad de Dios la que exige que sus criaturas sean puras. A veces, por más que intentemos entender la santidad de Dios, no la podemos comprender. ¿Por qué? Porque seguimos enfocados en esa persona, tenemos en mente esa persona que se porta bien y creemos, ay, se parece a Dios. No llegamos a comprender la santidad de Dios. Nuestra mente es finita. Sin embargo, Dios, dentro de uno de sus atributos que tiene, es infinito, es eterno. El día que tú llegues a comprender la santidad de Dios total, ya tú estás rebajando a Dios a tu altura. Él es eterno. De hecho, esa capacidad de que tiene Dios, de que nosotros no podamos entender su santidad, de que nuestra razón humana no la llegue a entender, es lo que ha llevado a muchos autores a plantear lo siguiente. Dicen que la santidad de Dios es la absoluta imposibilidad de aproximación a Dios. O sea, es imposible acercarse totalmente a Dios. Por eso es que necesitamos un mediador. Por eso es que Cristo es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Porque nosotros solos no podemos. Ahora, pero si casi que es imposible entender la santidad de Dios, me viene una pregunta. ¿Cómo podemos entenderla? ¿Cómo Dios nos ha dejado rastros de cómo llegar a conocerlo a Él? La Biblia es el manual de vida. La Biblia tiene que tener respuesta para esta pregunta. Todas las respuestas están ahí. Isaías 6, la visión del trono. ¿Se acuerdan? Isaías fue llevado al cielo, una de las pocas personas que tuvieron la oportunidad de ir. Isaías, Juan, Pablo no cuenta su historia, su aguijón no lo dejó contar su visión, pero también estuvo, dice que hasta 3 veces, en el tercer cielo. Isaías, en el capítulo 6, versículos 2 y 3, en la visión del trono, cuando él llega y ve lo que está pasando, después que le ponen el carbón encendido, dice, por encima de él, hablando de todo lo que había visto, dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Imagínense los serafines, que eran seres casi perfectos, no se podían ni acercar, no podían ni ver la gloria de Dios. No podían acercarse a la santidad de Dios, no podían tocar el lugar santo, por eso dice que se cubrían los pies, por eso dice que se cubrían la vista. Así los diseñó Dios para eso mismo, incluso para protegerlos a ellos de su santidad. ¿Y qué decían los serafines? Esa parte yo creo que no la sabemos todos. ¿Qué decían los serafines? Y se daban voces diciendo, santo, santo, santo. No lo escucho, iglesia. Santo, santo, santo. El Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Era lo único que decían. A veces decimos, como mismo dijo mi esposa al principio, venimos y nos creemos que la alabanza es para nosotros. Y decimos, ay, qué alabanza tan aburrida, es tan repetitiva. Nuestra mente humana no nos da para entender esto. Lo único que decían los serafines era santo, 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 santo todo el tiempo.
Con eso era suficiente para alabar a Dios. Con eso es suficiente para alabar a Dios. Aunque en sentido secundario la repetición de la palabra santo, santo, santo tiene que ver mucho con la Trinidad y con demostrarnos a nosotros que son tres personas en uno. No es de eso lo que vamos a mencionar ahora. La triple repetición de la palabra tiene un concepto que se llama en teología el triagión en inglés o trisagio en español, y se usa en muchos signos. Todos los signos que repiten la trilogía de la santidad tienen ese nombre, y el objetivo principal es exaltar a la máxima potencia, a la máxima expresión, esta virtud, este atributo o esta propiedad de Dios. Fíjense que es el único atributo de Dios que cumple con esto. No es que sea más importante que los demás, todos los atributos de Dios son importantes, pero el único en la Biblia que se lo utiliza y que se repite exaltándolo es la santidad de Dios. A Dios no se le repite en la Biblia amoroso, amoroso, amoroso. Omnipotente, omnipotente, omnipotente. Omnisciente, omnisciente, omnisciente. Sin embargo, la santidad sí la exalta la Biblia. Sí la exalta. Y explico esto porque es la única forma que podamos entender la separación moral que existe entre el carácter de Dios y el carácter de nosotros. A veces nos conformamos con parecernos a alguien, pero no es eso lo que Dios está diciendo en su palabra. Estamos muy distantes. Veamos bien rápido cómo se ha manifestado la santidad de Dios a través de la historia de la humanidad y cómo nosotros hemos podido apreciar eso. La primera manifestación que hizo Dios de su santidad cuando le dijo al pueblo, así me van a conocer, esto es lo que hay que hacer, es a través de la ley de Dios. La ley que ya mencionamos la semana anterior y que nos pusimos a reflexionar si cada uno, ¿recuerdan? ¿Qué hacíamos con nuestro prójimo? ¿Cómo actuábamos con nuestro prójimo? ¿Cómo teníamos nuestra relación con Dios? Pues esa ley que Dios le dio a Israel tenía un objetivo, y era imprimir en el pueblo de Dios la santidad que él había, que era su esencia. Imprimir en ese pueblo su santidad, que era su esencia. Otro objetivo era separar y diferenciar al pueblo de Dios de los pueblos vecinos. La gente se pregunta, ¿y por qué Dios ordenaba que no se cortaran? ¿Por qué Dios ordenaba que no se pintaran el cuerpo? ¿Por qué Dios ordenaba que se vistieran de una forma tan específica? Para hacerlos diferentes a ellos. Para que todos vieran que el pueblo que él había escogido, que no era un pueblo que se merecía nada, como no lo merecemos nosotros hoy, el pueblo que él había escogido era completamente diferente. ¿Por qué? Porque ese Dios, el único Dios, Jehová de los ejércitos, era diferente y totalmente independiente de todos los dioses que ellos creían. Esa era la esencia de la ley dada. Y fíjense que sobre la base de esa esencia, de esa santidad, la palabra santo ha sido utilizado como símbolo para casi todas las cosas de Dios. A la ciudad de Dios no se le llama ciudad amorosa. ¿Cómo se le dice? Ciudad santa. Al pueblo de Dios no se le dice pueblo omnipresente. ¿Cómo se le dice? Pueblo santo. A la nación de Dios, ¿cómo se le dice? Nación santa. Al sacerdocio de los sacerdotes de Dios y el sacerdocio de Cristo, ¿cómo se le dice? Sacerdocio santo. Sobre esa palabra, sobre esa frase, es que Dios quiere que se caracterice todo lo que a Él pertenece. Por eso es que Dios quiere que esta iglesia, Jesús es la respuesta, sea su iglesia, ¿qué? Santa. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. La otra forma en que nosotros apreciamos la santidad de Dios y la vivimos a diario, y la vivieron los que vivieron el primer siglo, es a través de la máxima revelación de la santidad de Dios en la tierra. ¿Cuál es? Cristo Jesús. Esa es la máxima revelación de la santidad de Dios. Un Cristo que por voluntad propia vino a cumplir lo que Dios le había ordenado. Un Cristo que cumplió cada coma, cada letra de la ley que no pudo hacer el Israel escogido. No lo pudo hacer. Sin embargo, Cristo lo hizo y que llegó a la cruz. ¿Para qué? Para la gloria de Dios y para beneficio nuestro. Punto número 1, para la gloria de Dios. Y gracias a que Dios tuvo esa iniciativa desde la creación, nosotros fuimos beneficiados. Y esa es otra de las manifestaciones de la santidad de Dios en la tierra. Y por último, apreciamos que la santidad de Dios también la podemos ver a través de la iglesia.
Dios dejó la iglesia para que el mundo sepa que existe en el medio de ellos, en el medio de esta ciudad corrupta que hablamos la semana anterior, existe un pueblo que apartado, un pueblo separado, un pueblo cortado, un pueblo separado para Dios. Por eso es que Dios exige que cada día estemos constantemente transformándonos y reflejándonos ¿qué? En su imagen, en su Biblia, para demostrarle al mundo lo que nosotros somos gracias a Dios. Fíjense a tal punto que la iglesia tiene que mostrar la santidad de Dios, que en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice que los ángeles están expectantes mirando a ver cómo Dios ha trabajado y sigue trabajando en el pueblo que Él ha decidido escoger. Hasta los ángeles están pendientes de las cosas que nosotros hacemos, porque ya los ángeles conocen, están más claros de nosotros que nosotros de lo que va a ser el final. Pero están expectantes, la palabra lo dice, de las maravillas que Dios está haciendo a través de su iglesia, que Dios espera que sea santa. Dios no quiere una iglesia que sea ostentosa. Dios no quiere una iglesia con mucho aparataje y con todo lo que aparece en el mercado y vamos a adornar todo y vamos a llenar de carteles de aquí hasta el Expressway. Eso no es lo que Dios espera. Dios no espera eso de nosotros. Cristo no quiere una novia. Cristo no quiere una novia como la iglesia de Éfeso, que trabajaba arduamente, pero perdió su primer amor. Cristo no quiere una novia como la iglesia de Pérgamo, que retenía el nombre de Jehová, pero permitía doctrinas extrañas. Cristo no quiere una iglesia como Tiatira, que hacía muchas obras constantemente. A veces nos matamos haciendo obras, pero toleraba el pecado. Cristo no quiere una Sardis, por eso la criticó, que se creía que estaba viva, pero estaba muerta espiritualmente. Cristo no quiere una Laodicea. Eso no es lo que Cristo quiere, que se creía muy rica económicamente, pero estaba ¿qué? Tibia espiritualmente. Cristo quiere iglesias como Esmirna y Filadelfia, iglesias que soporten la tribulación, iglesias que si tienen que pasar necesidad lo pasen, porque es necesario a veces, porque a través de esos procesos Cristo nos transforma, pero iglesias que sean como ellas dos, que sean ¿qué? Fieles y santas. A Cristo no le interesa tanto la belleza, aunque no es malo poner el templo bello, no es malo que todo esté lindo, que hagamos todo perfecto para Dios porque Él merece más y nosotros nunca vamos a alcanzar lo que Él merece. Pero Cristo lo que quiere es que los miembros de su iglesia, que esa novia que estamos preparando para Él sea santa. Y eso es un proceso que no es de ayer para hoy. La iglesia tiene el papel de mostrarle esto al mundo. Y por eso Pablo le estaba diciendo a los corintios, allí, en la ciudad más corrupta del Imperio Romano, le estaba diciendo, tienen que ser santificados, tienen que ir transformándose, porque eso es lo que el mundo está viendo. Cuando la gente sale y ve y dice, mira cómo se comporta X, para no decir un nombre, no va a decir, por ejemplo, Osvaldo, va a decir, mira el cristiano ese. ¿Y a quién está apuntando? A Cristo. Por eso es que muchas personas no quieren venir a Cristo, porque lo que ven en la calle es un falso testimonio, porque no hemos entendido que tenemos que santificarnos a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. ¿Y cómo logramos esto? Es la otra pregunta. Bueno, ya me dijiste que hay que santificarse, ya me hablaste de todo eso, ¿y ahora cómo lo logro? Pablo nos da una de las respuestas al final del versículo que dice Pablo. ¿Santificándose en qué? En el temor de Dios. En el temor de Dios. Es lógico que si conocemos a Dios y lo que dice su palabra, tenemos que temer, como decía una canción hace rato, la belleza que todo el mundo habla de Cristo. La belleza de Dios es terrible. Esto como que no suena muy congruente, ¿verdad? Belleza con terrible, ¿eh? No nos podemos ni acercar porque no tenemos entendimiento para llegar. Su belleza es tan bella y su esplendor y su radiación y los ojos de fuego que describe la Biblia. ¿Qué pasó con todas las personas que estuvieron cerca de Dios de esa manera? ¿Qué hizo Isaías cuando llegó ahí? Rodilla en tierra y no podía levantar. ¿Qué hizo Juan cuando vio la visión del trono? Rodilla en tierra y no podía levantar, porque la belleza de Dios es terrible. ¿Qué hizo Daniel cuando le dieron la profecía al lado del río? Rodilla en tierra y no podía levantarse. Porque hay que tener temor de Dios, pero no solo de Dios,
de sus cosas sagradas, de lo que Dios ha santificado. A veces venimos a la iglesia y sí, tememos a Dios, pero no tememos de su templo. No es que esto represente algo ritualista, sino que Dios ha santificado y merece respeto. Y por ejemplo, eso tenemos que infundir nosotros en nuestros hijos. Eso tenemos que sembrar nosotros en nuestros hijos, el respeto a las cosas de Dios, el respeto a la palabra de Dios, el respeto al tiempo que se le dedica a Dios, el respeto al templo de Dios. Eso viene desde la casa. Nosotros, nuestros hijos, nuestros sobrinos, los que tengan nietos, educar en el respeto, en el temor a Jehová. Pero no es un temor de que hay, sí, la mayoría de los que vimos temblaron cuando vieron a Dios, pero es un temor reverente ante Él, es un respeto extremo, un respeto de forma que podamos hacer como Moisés. Quítate los zapatos, que esta es tierra santa. Quizás no es literalmente que vamos a entrar descalzo para acá, pero lo que está diciéndote Dios, antes de llegar hasta a donde estoy yo, agárrate de mi Hijo Jesucristo y purifícate, porque no lo puedes hacer solo. Si no es con Cristo, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Debemos conducirnos ante Jehová con temor y temblor. Y vamos a ver algunos versículos que refuerzan esto. Deuteronomio, hablamos de la ley, y en Deuteronomio, antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, después que habían pasado 40 años y se había depurado una generación defectuosa, por decirlo así, incrédula, Dios le da un repaso de la ley. Como para decirle, te voy a recordar porque yo sé que cuando vayas para allá, a ti se te va a olvidar todo esto. Eso nos pasa a todos, ¿verdad? Vamos a la escuela y por lo menos cuando terminas la clase no te acuerdas de nada. Entonces Dios le dio un repaso de la ley. Deuteronomio 10, versículo 12. Después que Moisés también baja, en esta parte específicamente de Deuteronomio, está hablando de cuando Moisés baja por segunda vez del monte Sinaí y Dios le da 2 tablas. La versión más aceptada de por qué son 2 tablas es porque una copia de la ley, tanto para una parte como para la otra. Cuando usted hace un pacto, ¿qué hace? Toma tu copia y esta es la mía. Te compré la casa, ahí tienes la copia de que me la vendiste y esta es la mía. Por eso son 2 tablas. No tengo el 100%, pero los estudios dicen que debe ser por esto. De hecho, estas 2 tablas se metieron en el arca, que era el sitio donde las 2 personas implicadas en el trato podían acceder. Una sola vez al año el sacerdote y Dios, que ahí era donde radicaba su presencia en ese tiempo. Cuando Moisés baja le dice, y ahora Israel, versículo 12 de Deuteronomio 10, y ahora Israel, ¿qué quiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios? Que andes en todos sus caminos, que le ames, que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te he ordenado hoy para tu bien. Fíjense que a veces vemos la ley como un estorbo. No me pueden decir que no le pasa, porque a mí me pasa. A veces vemos la ley como algo tan pesado. Claro, porque no creemos que es Cristo quien la cumple por nosotros. Nosotros no somos capaces de hacerlo. Sin embargo, Dios les está diciendo que teman a Dios y que guarden los mandamientos porque son para bien, son para protegerte. Cada uno de ellos para protección. Mira lo que dice Eclesiastés 12, reforzando este tema. Después que Salomón había escrito todo, después que él había hecho todo, de todo en la vida, llega a una simple conclusión. La semana pasada vimos que él había llegado a una conclusión de que todo el mundo era pecador y nadie era perfecto. Sin embargo, aquí en el capítulo 12, versículo 13 dice, ¿cuál es el fin de todo discurso? El fin de todo discurso es este, todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo en el hombre. Puedes hacer lo que te dé la gana en tu vida. Puedes ser millonario. Puedes tener riquezas. Puedes controlar la naturaleza. Puedes hacer lo que quieras. Pero si no temes a Dios, no estás acorde. Y siempre vas a sentir ese vacío. Ustedes no se dan cuenta cuántos artistas famosos mueren a diario por droga, cuántos tienen depresión, a pesar de que tienen todo, lo que muchos de nosotros muchas veces buscamos. Pero no tienen a Dios, porque el fin de todo discurso es ¿qué? Temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Y en la primera carta a Pedro, los versículos después de lo que leímos hace rato, el capítulo 1, versículo 17 dice, y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. O sea, si tú dices que Él es tu Dios, si tú invocas como Padre a ese Dios, a Jehová de los ejércitos, dice Pedro,
condúzcase ¿con qué? Con temor durante el tiempo de su peregrinación. O sea, si dices que Él es tu Dios, tienes que conducirte en tu vida con temor a Dios. Porque a diferencia de tu pareja, a diferencia de tus padres o de tu amigo, Dios sí está en todos lados. O sea, condúcete con temor porque Dios está pendiente de cada cosa que tú haces. Dios está pendiente de tu necesidad para cubrírtela. Dios está pendiente de tu enfermedad para sanártela. A través de todo este proceso, Él se glorifica. Incluso cuando no te sana, incluso cuando no te provee lo que tú esperas, Dios se está glorificando. Pero Dios también está pendiente de lo que estás haciendo inadecuado. ¿Para qué? Para transformarte, para regañarte, para corregirte, a través de su palabra para redarguirte, para corregir en justicia. ¿Y cuándo ocurre esto? Dice Pablo, dice, ¿durante qué? Durante toda tu ¿qué? Tu peregrinación. O sea, toda la vida. Eso no es, me convertí y ahora felices los cuatro. No es así. Es un proceso de transformación constante, toda la vida. ¿Cómo más logramos esto? Vimos ya que teniendo temor a Jehová. ¿Cómo más logramos la santificación? Exponiéndonos a la palabra de Dios. Hablamos la semana pasada que la palabra era un espejo, ¿verdad? Y que cuando nos miramos tenemos que acomodarme, ¿cierto? Que dice Juan 17. El apóstol Juan nos describe una oración que hizo Jesús por todos sus discípulos. Sorprendentemente en esta oración, Cristo pide muchas cosas. Pero Cristo no pide que les dé tranquilidad, no pide que le dé bienes materiales, no piden todas esas cosas que nos venden esas iglesias por ahí de que te va a ir bien siempre. Toda esa mentira es que echa en el arca que te va a ir más y que vas a tener más. No es eso lo que Cristo pide. Que dice el versículo 17 del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y cómo sabemos aquí que se refiere a la Biblia? En el capítulo 14 el mismo Cristo decía, yo estoy hablando es tu palabra. Tu palabra. Por tanto, una de las formas que tenemos para santificarnos y transformarnos es a través de la Biblia. Somos cristianos, venimos los domingos a la iglesia, escuchamos lo que se dice en la iglesia y lo que hacemos durante la semana es leer un versículo diario. Lo que me llega por la aplicación, lo que me mandan al correo, no empleamos 30 minutos leyendo la Biblia, no empleamos 30 minutos en comunión con Dios. ¿Cómo nos vamos a transformar? ¿Cómo nos vamos a modificar? ¿Cómo vamos a influenciar a las personas que nos rodean si nosotros no hemos sido transformados? ¿A través de quién? De su palabra. Santifícalos, Padre, en tu verdad, le dice Cristo. Les ruega al Padre. Fíjate que Él no le dice, sácalos del mundo. En la oración Él no le dice, quítalos de ahí. Lo mismo que les dije la semana pasada. Dios no quiere que te alejes. Dios quiere que te quedes. Porque a través de ese proceso Él te va a transformar. Él te va a santificar. Ahora, lo que Dios quiere es que no te contamines. Que sigas comiendo verduras y solo agua como Daniel. No es literal. Sabemos que no es literal. Pero que no te contamines con las cosas que los demás te están vendiendo. Y eso aplica, yo lo pienso mucho a diario en mis hijos. Si yo voy a un restaurante donde la música que ponen no me gusta, yo me paro y me voy. Si yo voy a una casa donde la música no edifica a mis hijos, porque yo tengo entendimiento para decir, bloquear lo que está pasando ahí. Pero mis hijos no. Si yo voy a una casa donde hay un cumpleaños y la música que ponen no me gusta, educadamente me paro y me voy. Porque yo no estoy para que mis hijos, incluso yo, nos contaminemos con lo que está en el mundo. Y llámeme radical. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Salgan de todo eso, aléjense de todo eso, dejen toda esa inmundicia, no se contaminen. Nuestro principal deber, en respuesta a la petición de Cristo, es santificarnos. Y el Padre lo va a hacer. ¿Y cómo dice Dios? ¿Cómo hace Dios esto? A través de cristianos, de su palabra, como les decía. A través de su palabra. En ese tiempo la palabra, cuando Cristo le dice eso, se refería al Antiguo Testamento que ellos tenían en la mano. Santifícalos en tu verdad. Ellos tenían los rollos del Antiguo Testamento. Después de eso, o en ese periodo intermedio, esa palabra fue la palabra de Dios, transmitida en ese momento a través de Cristo. Y en conclusión, se convirtió en la palabra de Dios que incluye ¿qué? El Antiguo y el Nuevo Testamento. No sé si se han tropezado
Tuve la oportunidad de intercambiar con un hombre que llegó a la iglesia una vez y me dijo, yo no leo el Antiguo Testamento. ¿No les ha pasado? ¿Nunca han tenido intercambio con nadie así? Me dijo, ya Cristo resumió todo en el Nuevo Testamento, por tanto, Él abolió todo. Yo no leo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, disculpe. Me dijo, si yo no leo el Antiguo Testamento, ¿cómo tú vas a comprender de dónde salió todo lo que vemos en el Nuevo Testamento si no aprendes lo que dice el Antiguo Testamento? Lo que le dice Cristo a ellos, santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Porque esa verdad es la de Dios. Esa verdad es la de Dios. Ahora bien, previo a lo que hablamos, para que una persona pueda ser santificada, tenemos que entender primero que debemos ser llamados hijos de Dios. No puedes santificarte si no eres llamado hijo de Dios. Y viene alguien y me dice, yo soy hijo de Dios. La pregunta es, como les dije la semana anterior, ¿usted tiene el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios lo ha sellado, lo ha marcado. No somos todos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Todos fueron creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Primero, para poder santificarte, tú tienes que sufrir un proceso de justificación. Tienes que ser justificado por la sangre de Cristo y reconciliado con el Padre. Reconciliado con ese Dios que dice terrible belleza. Con ese Dios que dice la canción que su vestimenta es ¿qué? Su santidad. Tienes que ser reconciliado con Él. Solo a través de Cristo lo puedes hacer. Para poder entonces ser partícipe de su santidad. Para que tú te puedas transformar de forma de todo esto que hemos hablado. Primero tienes que ser hijo de Dios. Mira lo que dice la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice, pero por obra suya, ¿de quién? De Dios, están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Mira las cosas que se hizo Cristo. Sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. O sea, solo a través de Cristo podemos conocer a Dios. No hay forma de conocer a Dios si no es a través de Cristo. Solo a través de Cristo somos justificados con Dios. Solo a través de Cristo somos redimidos. Y solo a través de Cristo podemos empezar, fíjense que es empezar, no santificarte completo, empezar el proceso de santificación. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué tiene que ser en este momento? No puede ser que yo ya, ¿por qué yo tengo que ser llamado hijo de Dios? ¿O por qué yo tengo que tener el Espíritu Santo? No puedo empezar a leer la Biblia y decir, ahora voy a empezar a actuar como dice la Biblia. Nunca se han tropezado, no, yo leo la Biblia y sigo sus mandamientos y ya soy una buena persona, quizás pueda aprender del temor de Dios y yo mismo me puedo transformar. No es así. No es lo que enseña la Biblia. La obra inicial del proceso de transformación, o sea, esa justificación, la hace el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos arte ni parte en eso. Cuando el Espíritu Santo viene, convence a un pecador de pecado, de justicia y de juicio. Cuando esa persona ha entendido la necesidad de Cristo en su vida para poder estar a cuentas con Dios, para que la relación vertical empiece a funcionar. Cuando esa persona ha puesto su fe en Cristo y se ha arrepentido, es entonces ahí cuando el Espíritu Santo viene a marcar a esa persona, a sellarlo. Recuerden que la Biblia dice que el Espíritu Santo, ¿qué? Son las arras, son la garantía de nuestra salvación. Al final la gente, ¿cuál será la marca de la bestia? ¿Y cuál es la marca de que somos hijos de Dios? Los adventistas dicen que es un número 7 en la frente, que es el sábado. La Biblia es clara. ¿Cuáles son las arras? El Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Ese es el que te define a ti que eres realmente hijo de Dios. Él viene, te consagra, te sella y te dice, ahora tú perteneces. Y entonces ahí empieza la obra transformadora. Por tanto, no te puedes transformar solo leyendo la Biblia y entendiendo con conocimiento quizás universitario lo que dice ahí. Yo lo traté de hacer hace muchos años. No te transformas, porque la obra no depende de ti. Fíjense que en la Trinidad no se dice Padre Santo, Hijo Santo. Sin embargo, sí se dice ¿qué? Espíritu Santo. No porque el Espíritu sea más santo que los otros dos. Todos son santos, de hecho son la misma persona. Yo entiendo que la Trinidad es algo difícil de entender. Lo comprendo. Pero no porque uno sea más santo que el otro, sino porque la obra principal, después de la conversión de un
de un pecador. La obra principal del Espíritu Santo, ¿cuál es? La santificación. O sea, no te puedes santificar sin tener el Espíritu Santo, porque esa es función de Él. Esa es función de Él. Y entonces ahora viene alguien, bueno, ya me convertí, ya tengo el Espíritu Santo, que haga Él su trabajo, que haga Él su trabajo. Y lo deja así. Tampoco es así, porque a diferencia del proceso de conversión, que no depende de nosotros, sino de Dios, lo único que nosotros podemos hacer es arrepentirnos y tener fe en Cristo. A diferencia del proceso de conversión, el proceso de santificación es una cosa que en inglés se llama team player. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo, no lo podemos hacer. No podemos dejarle todo al Espíritu Santo. De ninguna manera, como dice Pablo tantas veces en Romanos. No lo podemos hacer. Es un trabajo en conjunto. La limpieza, vimos la semana pasada que nosotros tenemos parte activa. También el proceso ese de santificación que incluye esa limpieza, tenemos parte activa. De hecho, en varias versiones de este versículo de 2 Corintios 7, versículo 1, en varias versiones los verbos que se utilizan son verbos que nos incluyen a todos. No voy a decir cuáles son las versiones, pero miren los verbos de algunas versiones. Dice, dediquemos nuestra vida por completo a Dios. Dediquemos. O sea, el Espíritu Santo y nosotros. Tratemos de ser santos como Él. O sea, tratemos. Tenemos que poner nuestra parte. Procuremos alcanzar. O sea, nosotros tenemos parte en eso. Tenemos que trabajar para crecer. Dios no trabaja con personas pasivas. ¿Tú quieres crecer en santidad? ¿Tú quieres que tu iglesia, cuando vimos este local y llegamos, oye, Dios, ojalá Dios permita que esta iglesia, que nos tengamos que salir de aquí también porque ya no quepamos? ¿Tú quieres que eso sea así? Trabaja con el Espíritu Santo en tu proceso de transformación. A medida que tú te vas transformando, ese Espíritu te va a ir guiando a lo que tú tienes que hacer y tú vas a hacer un buen testimonio para los demás y tú vas a estar sintiendo la necesidad de predicar eso que tú has ganado al mundo perdido para que tú un día puedas llenar esta iglesia. La iglesia no la va a llenar el pastor, la iglesia no la va a llenar el predicador, la iglesia no la va a llenar los líderes, la iglesia no la va a llenar la música que se ponga, la iglesia la vamos a llenar nosotros, porque somos los que tenemos que alcanzar al mundo. Miren lo que dice Pablo a la iglesia de Filipo, de todo este proceso de santificación. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, que Pablo dice, cuando yo me vaya de Filipo no sabré qué va a pasar. Sin embargo, ellos se habían comportado. Es como que ahora el pastor no está aquí, nosotros hagamos lo que nos dé la gana. No es así. Él está agradeciendo porque se habían comportado, habían obedecido aún en su ausencia. Y les dice, lleven a cabo, la Reina Valera dice, ocupaos, lleven a cabo su salvación ¿con qué? Con temor y temblor. Temor y temblor. El verbo que se traduce en griego como ocupaos o como llevar a cabo significa trabajar en algo sin interrupción hasta que lo termines. Trabajar en algo hasta que tú lo termines sin parar. Ahora bien, la palabra salvación que Pablo utiliza aquí no es que tú vas a tener tu salvación porque te vas a ocupar en ella hasta que vas a ser salvo. Negativo. En más de un versículo y en más de un pasaje en la Biblia se habla, y no lo vamos a recordar ahora, porque no es el tema, que la salvación no es por obra. Pablo da un resumen completo de la salvación en Romanos. Y en más de un pasaje explica que la salvación es ¿por qué? Por la fe en Cristo. O sea, no debe ser que está hablando específicamente de nuestra salvación y nuestro paso a la vida eterna. Se refiere Pablo específicamente a nuestra responsabilidad en obedecer durante todo este proceso de transformación, como habló Osvaldo al inicio. Obedecer. Así es como se sabe que somos hijos de Dios, obedeciendo lo que Él nos ordena. Se refiere a nuestra tarea de obedecer la voz de mando de Dios, no solo a través de las Escrituras, sino dejándonos guiar por el Espíritu Santo. No, yo hago lo que dice las Escrituras y te dejas guiar por el Espíritu, o eres más terco que un caballo nuevo. No lo logramos muchas veces. Esto es una tarea activa de parte nuestra también. Y esto se hace, como decía Pablo y hablamos anteriormente, con temor y temblor. Un temor saludable. Un temor saludable de no querer ofender a Dios en cada una de las cosas que hacemos.
Hermanos y amigos, la santificación es un proceso que dura toda la vida del creyente, en la cual nosotros tenemos que trabajar. No solo porque es la única forma de parecerse a Cristo, no es solamente por eso, sino por esto que les voy a leer ahora, que cada vez que yo lo leo tiemblo. Me gustaría que buscaran Hebreos 12, versículo 14. Hebreos 12, versículo 14. ¿Será que podemos dormir tranquilos pensando lo que dice Hebreos 12, versículo 14? Voy a leer. Busquen la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nos hemos puesto a pensar en eso, que el mismo Dios dice que nadie lo va a ver sin santidad. Estamos locos porque Cristo venga mañana, pero ¿estoy yo preparado para ver a Cristo? ¿Estoy yo siguiendo lo que dice Hebreos, entendiendo que sin santidad no voy a poder ver a Cristo? Si no es así, siéntese, ore, choque con la letra de molde y santifíquese. Trabaje con el Espíritu Santo en su proceso. Sé que es difícil, no crean que es jamón, como decimos en Cuba vulgarmente. No es fácil, no es fácil. Pero tampoco lo vean tan pesado como la mochila del peregrino de Bunyan. Que esa mochila que no puedo y que no puedo. ¿Por qué no lo podemos ver pesado? Porque nosotros tenemos un Dios que es amor. Enfrentamos batallas todos los días, espirituales, problemas de salud, enfrentamos tantas cosas, pero tenemos un Dios que es amor. Es un Dios que, como dice su palabra, antes de que tú lo amaras a Él, Él te amó primero. Él te amó mucho antes. Es un Dios que expuso a su Hijo a una muerte atroz que ninguno de nosotros soportaría. Es un Dios que lo expuso ¿para qué? Para glorificarse Él y para beneficio, para nuestra salvación. Es un Dios que resucitó a Cristo. Es un Dios que después que lo resucitó, lo sentó ¿dónde? A su diestra. Y le dio el reino, le entregó todo. Y es un Dios que sabe que nosotros no podemos hacerlo solo. Por eso, antes de que Cristo subiera, les dijo, espérenme aquí, que yo les voy a mandar a alguien. Les voy a mandar un paracleto, ¿conocen la palabra? Un consolador, un ayudador, que es lo que quiere decir Espíritu Santo. Porque Él sabe que nosotros no podemos solo. Tú mandas a tu hijo a hacer algo y le vas a mandar a alguien que lo ayude porque tú sabes que él es pequeño y no puede. Por tanto, no sientas la carga pesada, porque Él mismo dice que su yugo es fácil, porque Él envió el Espíritu Santo. Estamos en un mundo que sin lugar a dudas es loco. La semana pasada hablamos y vimos tanta corrupción que hay en nuestra ciudad. Estamos en un mundo donde luchar y empezar a vivir en santidad te dicen ¿qué? Que eres fanático. Si quieres acatar la ley de Dios, te dicen que eres intolerante. Un mundo donde solo se tolera lo que ellos quieren. Sin embargo, lo que tú quieres no lo pueden tolerar. Un mundo donde lo mejor que te puedan decir por querer vivir acorde a los mandamientos y la ley de Dios, esto no es legalismo. Fíjense, siempre lo repito porque a veces cuando se habla de la ley las personas tildan a uno de legalista. ¿No? Cuando tú quieres vivir acorde a lo que Dios te ha dado, guiado por el Espíritu Santo, lo más lindo que te puedan decir es loco. Mira para este loco. Ella toda su vida que era un desastre, acabó en la universidad, acabó en Venezuela y ahora se cree que es santo. Lo que está es loco. Lo menos que te dicen es loco, intolerante, ofensivo, como dice una canción que escucha mi hijo. Pero ¿por qué nos dicen eso? Porque como dice esa misma canción, dice, pero peligrosos. Porque los únicos que nos paramos enfrente a todos esos problemas que están ocurriendo en esta sociedad son los cristianos. Ellos aceptan todo. Pero cuando tú no estás de acuerdo con lo que dicen, ahí es donde viene el dilema. Y ahí es donde viene que vivir en santidad se hace difícil. Y sé que es difícil, pero si tú eres cristiano, mi recomendación es que te entregues todos los días al Espíritu Santo. Levántate de la mañana y dile, Señor, yo no puedo sin ti. Dame paz, dame paciencia, dame benignidad. Dame, Señor, fe, dame fidelidad, dame amor y dame dominio propio. Porque eso lo da el Espíritu Santo. Nosotros somos simples llevadores, portadores de lo que Él nos da. No lo podemos hacer solo. Ahora, si no eres cristiano,
o tienes duda de lo que eres, yo no te puedo hacer cristiano. Yo no te puedo convertir. Yo no te puedo obligar. Mi función es mostrarte el camino. Te lo acabo de mostrar todo el trayecto a través de Cristo. Esa es mi función, mostrarte cuál es el camino y dejártelo de tarea. Vete a tu casa, ora, ruégale a Dios que envíe su Espíritu Santo a morar en ti. Arrepiéntete de todo lo malo que hayas hecho, dicho y pensado. Cristo puso la ley alta. Cristo dijo, no cometerá adulterio. No, el que nada más mire a una mujer deseándola en su corazón con lujuria, ya ha adulterado. La ley fue más alta. Vete y arrepiéntate de todo lo que hayas dicho, dicho, hecho y pensado. Tu parte es creer. La función del que esté aquí, que no es cristiano y Dios lo puso aquí hoy, es creer. Depositar la fe solo en Cristo. La Biblia dice, solo hay un camino, no hay santo, no hay religiosidad, no hay iglesia, no hay nada que te lleve a la presencia de Dios, ese Dios que es santo, que no te le puedes ni acercar, que no sea Cristo Jesús. Solo a través de eso. Órale a Dios que envía al Espíritu Santo en tu auxilio. Ruégale al Señor que te salve. Nosotros no lo podemos hacer por ti. Mis hijos no son salvos por mí. Sus nietos no son salvos por ustedes. Solo ellos tienen que hacerlo. Es una relación directa con Dios. Solo así, con esto concluyo, puedes pertenecer a ese grupo que Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dijo que era linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido para posesión ¿de quién? De Dios. Es el único camino. Vamos a orar. Amado y santo Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque tu iglesia clama a ti, Señor, y sabemos que tú respondes. Te rogamos, Señor, que nos transformes cada día a tu imagen y semejanza. Te rogamos, Padre, que nos santifiques en tu verdad. Te rogamos, Señor, que si alguien esté aquí y no te conoce, Padre, nunca ha tenido esa relación interna, esa relación íntima contigo, Señor, pueda ser transformado a tu imagen y semejanza. Que venga de rodillas a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Envía tu Espíritu Santo, Señor, a tocar esos corazones de forma que tu cielo se pueda alegrar porque una vida sea salvada, Padre. Te ruego, Señor, por tu iglesia. Te ruego, Señor, por los miembros que están acá, que quizás están enfrentando problemas de salud. Pon tu mano sanadora sobre ellos. Te ruego, Padre, por las personas que están siendo puestas en oración a esta hora. Señor, por las puertas cerradas que quizás tengan algunos de nuestros hermanos en la fe, que andan buscando trabajo, Señor. Por las puertas que aún siguen cerradas de los que pretenden llegar a este país, Señor, a esta tierra de libertad, por la cual te agradecemos habernos puesto un día, Señor. Oramos, Señor, por los que, además de estar presos espiritualmente, quizás también estén presos y reclusos hoy en cárceles, Señor. Oramos, Señor, por las viudas, por los viudos, los que están solos y desamparados hoy, que no tienen ni dónde vivir, que no tienen ni dónde comer. Oramos por tu iglesia universal, Señor. Restaura tu iglesia, levanta tu iglesia. Oramos por Jesús en la respuesta, Padre. Sabemos que tú tienes un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Santifícanos, Padre. Transfórmanos a tu imagen y semejanza. Permítenos, Padre, ser buen testimonio. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo trabaje en cada vida aquí presente. Todo esto lo ponemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.